Buen día, a continuación voy a hablar sobre los antecedentes de los derechos humanos, precisando en específico los documentos que fueron sobresaliendo a lo largo de su surgimiento. Para tener una noción más clara de lo que hablaremos a continuación, es necesario mencionar que antiguamente habían regímenes despóticos y absolutistas. Esto quiere decir que se hacía la voluntad de lo que el rey o el gobernante se hacía. Los súbditos no hacían más que acatar las órdenes. No mencionamos nada acerca de los derechos humanos hasta que se empieza a considerar al hombre por el hecho de existir un ser con derechos inherentes por el simple hecho de haber nacido. Reforzando la idea anterior, es preciso mencionar que en la antigüedad clásica el hombre era considerado como parte del grupo, de la polis. Entonces fue más o menos en esta época que se fue separando y considerándose al hombre como un individuo propio y no solo como un colectivo. A continuación voy a hablar sobre los documentos que han sido los más trascendentales durante el surgimiento de los derechos humanos. Empezaré hablando del documento llamado Cilindro de Giro, que surgió en el año 539 a.C. Es preciso mencionar que este es el documento más importante, ya que este ha tenido trascendencia hasta la actualidad y es considerado como el primer documento de los derechos humanos. Este surgió después de la conquista de Babilonia, entonces los actos que sucedieron durante esa conquista fueron los que fueron precedentes para este documento. A continuación vamos a hablar sobre la Carta Magna o la Gran Carta. Esta surgió en el año de 1215. Esta básicamente habla del derecho de la Iglesia y la libertad de la intervención del gobierno. De igual forma menciona sobre los derechos de las viudas a volver a casarse, entre otras estipulaciones. De igual forma habla sobre el derecho a poseer y heredar propiedades sin que se le asignen impuestos excesivos. El siguiente documento se llama la Petición de Derecho, que es del año de 1628. Esta fue iniciada por Sir Edward Coke. Esta consta de 4 principios. El primer principio dice que no se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. El segundo menciona que no se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada. El tercero menciona que a ningún soldado se le puede acuartelar con los ciudadanos, y el cuarto que no puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. El siguiente documento en nuestra línea del tiempo es la Ley de Habeas Corpus del año de 1679. Esta completa las libertades que los súbditos tenían para evitar las deportaciones a ultramar. Esta le da facultades al juez para que pueda examinar la legalidad de las órdenes de aprehensión y las causas de estas. El siguiente documento se llama Bill of Rights, que es del año de 1688. Esta básicamente declara los derechos y las libertades de los súbditos en sucesión a la corona. Esta fue promulgada e impuesta por la reina María II, hija de Jacob II. El siguiente documento es la Declaración de Derechos de Virginia en el año de 1776. Ahora, ¿por qué de Virginia? Básicamente porque fue la primera colonia fundada en el año de 1607 y la última de las 13 colonias en independizarse fue en el año de 1776. A continuación hablaremos sobre la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, que fue en el año de 1776, el famoso 4 de julio. El autor de esta fue Thomas Jefferson y en esta hace énfasis específico en los derechos individuales y los derechos de revolución. Esta fue muy aceptada por los estadounidenses y tuvo mucha influencia en la Revolución Francesa. Ahora hablaré sobre la Constitución de los Estados Unidos, que fue en el año de 1787 y firmada en Filadelfia. Esta es la ley fundamental del sistema federal estadounidense. En esta estipula y define los organismos de gobierno, sus jurisdicciones y los derechos básicos. 2 años después le siguió el documento llamado Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, es decir, en el año 1789. Esta proclama que los ciudadanos tienen la libertad de que se les sea garantizado la propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. De igual forma, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tiene solo aquellos límites que aseguran a los demás miembros de la misma sociedad el goce de estos mismos. Es decir, se le pueden respetar los derechos y sus límites es cuando lesionen el de los demás.
En el año de 1791 surgió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. Esto fue porque se eximía a la mujer desde el mismo título de la participación en el espectro político, por lo que con ese documento se le otorgó la inclusión. En el año de 1793 surge la Declaración del Hombre y la Ciudadanía. Básicamente se trataba de garantizar la libertad del hombre para que pueda ir y permanecer donde él quiera, o lo conocemos como el libre tránsito. De igual forma, se le otorgaba la libertad para que éste se pueda expresar, hablar, escribir, imprimir lo que él quiera, o lo conocemos como la libertad de imprenta. De igual forma, se le otorgaba a los ciudadanos la libertad para que se puedan reunir de forma pacífica sin el uso de armas. Y aquí finaliza la línea del tiempo donde se presentaron los documentos más relevantes y trascendentales en la historia de los derechos humanos, y muchos de estos documentos fueron importantes para realizar leyes que actualmente nos rigen para poder garantizar los derechos humanos. Es por ello que es muy relevante e importante conocer de estos y conocer sus antecedentes históricos para tener noción de dónde nacen.